abran su corazón para la palabra. Estos domingos vamos a estar hablando de un tema tan importante y que se manifiesta mucho en estos meses de diciembre, cuando se acerca la Navidad, y es acerca de la depresión, el desánimo y tantas cosas que vienen. Porque, por ejemplo, a los que ya nos falta nuestra madre, queramos o no, aunque estemos en el Señor, nos vienen sentimientos pues, de soledad, de muchas cosas. Y la Biblia tiene mucho que hablarnos acerca de la depresión. Lo que pasa que muchas veces nos enfocamos tanto en los temas espirituales y todo lo relacionamos con demonios. Pero hay áreas de nuestra vida, de nuestra alma, que tenemos que entender. Hay cansancio físico, hay cansancio del alma y hay cansancio espiritual. ¿Sí escucharon? Hay cansancio físico del alma y espiritual. Lo mismo que puede venir una muerte física, una muerte del alma y una muerte espiritual. Pero ¿cuántas veces nos enfocamos en lo que está padeciendo nuestra alma? Y eso no es exclusivo solamente de gente que esté débil espiritualmente o de que se haya alejado de Dios. Nos puede suceder a cualquiera. Y la Biblia está llena de ejemplos que hoy vamos a analizar la vida particularmente de un hombre de ellos, que es interesante su vida y de cómo él enfrentó esos periodos de depresión y lo que el Señor hace con aquellos depresivos, sobre todo. El Señor siempre tiene la solución en su palabra, pero lo primero que debemos de reconocer es como los alcohólicos. ¿Cuántos de aquí han sufrido depresión? Sean sinceros. Lapsos no, tal vez no largos o tal vez largos, pero todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida depresión, ¿cierto o no? Amén. ¿Cierto o no? Amén. Tal vez ahorita alguno de ustedes o alguna de ustedes esté pasando por un periodo de esos depresivos, más cuando se acercan estas fechas. Y hay gente, escuche esto, lo digo con toda responsabilidad, hay gente que la puedes ver tú físicamente débil, pero espiritualmente y del alma está fuerte. Por ejemplo, no porque está aquí la hermana Gloria. Sabemos de que pues ella tiene sus limitaciones físicas, pero en lo espiritual, en la parte del alma, es una de las personas, de las mujeres más fuertes que yo conozco. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Y podemos ver exteriormente su debilidad, pero por dentro su fortaleza, si lo analizamos. Y hay gente que está al revés, que tú la puedes ver por fuera muy fuerte, pero por dentro es débil espiritualmente, emocionalmente. Y aquí tenemos de esos. De esos no los menciono porque luego se ofenden si decimos nombres. ¿Mm? Pero aparentamos cosas que no somos. Vayan conmigo a Primera de Reyes 17:1 y abra su entendimiento. Hoy el Señor nos va a hablar a todos, empezando con su servidor. Primera de Reyes 17:1. ¿Por qué les digo esto que primeramente empieza con nosotros? Porque la gran mayoría de los pastores, aunque no lo reconozcan, pregúntenle a cualquier pastor, cualquier ministro, ¿qué le sucede los lunes en la mañana? Yo se los digo así sinceramente, no es un secreto, pregúntenle a Isabel. Yo le digo que yo los lunes en la mañana amanezco como gallina descabezada. A veces no sé ni qué, ni dónde está la cabeza, me siento cansado, agotado, no solo del cuerpo, del alma, del espíritu, tal vez por todo lo de la semana. Por eso, por lo regular, comenzamos nuestra actividad el martes en adelante, porque el lunes nos sentimos todos agotados. A mi suegra le consta que a veces vamos y, ¿qué traes, Francisco? ¿Estás enfermo? No, estoy bien cansado. Pero no es solo cansancio físico, cansancio del alma, espiritual. Pero eso, ¿por qué viene? Muy atentos. Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey, el esposo de Jezabel, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías declaró una palabra y dijo que no iba a llover, y no llovió. ¿Saben por cuánto tiempo? Durante 3 años y medio, ni rocío siquiera. Imagínense la sequedad que sufrió el pueblo de Israel por la palabra de Elías, pero él lo hizo en dirección de el Espíritu Santo. Ahora vayan a Santiago 5:17. ¿Cómo es posible que un hombre así como Elías
haya podido orar para que no lloviera y que el Señor apoyara su palabra. Miren lo que dice Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, en pocas palabras, Elías era un hombre igual que tú, igual que yo. No era un superhombre. ¿Sí están entendiendo esa parte? Era igual que tú, igual que yo. Y oró fervientemente, aquí está la diferencia, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años, ¿y cuánto? Y 6 meses, 3 años y medio. Ahora, el título de hoy está muy interesante. Ponga mucha atención, mucha atención. Esta semana nos vamos a enfocar en el alma. El título de hoy es Depresión y desánimo, antesala de muerte. Depresión y desánimo, antesala de muerte. Acabamos de leer en Primera de Reyes 17:1 que Elías oró para que no lloviera y no llovió. Y leímos también en Santiago 5:17 que dice que Elías no era un superhombre, era un hombre igual que tú, igual que yo. Ahora, ¿por qué el título? Depresión y desánimo, antesala de muerte. ¿A qué muerte se refiere? Todos los que estamos aquí conocemos la muerte física, la hemos experimentado en familiares. Mi mamá acaba de cumplir 10 meses que falleció, y entendemos también un poco la muerte espiritual, cuando alguien se aleja del Señor y se enfría como paleta y ya, híjole, qué difícil es para que vuelva otra vez a los caminos del Señor. Es más fácil tratar de regresar a alguien que se enfrió que hablarle a un recién convertido. Así de ese tamaño está, porque está muerto espiritualmente. Pero ¿cómo? Si alguna vez vivió, ¿cómo es que se vuelve a morir? ¿Sí? Porque desconocemos totalmente ese tipo de muerte. Ahora, Elías dice que él oró, era un hombre de Dios, para que no lloviera y no llovió. Pero ¿a qué muerte se refiere? Hay una muerte física, una muerte espiritual, como acabamos de mencionar, pero hay una muerte ministerial, una muerte de servicio. Una muerte que puedes venir a la iglesia, pero ya no quieres servir en nada. Te aburre, vienes de compromiso solamente por venir, para que no me digan nada y solamente para cumplir un requisito, pero estás muerto ministerialmente. Escuchen esto. Si están entendiendo, dígame amén. Y de esos está llena la iglesia. Por eso no hay servidores, porque están muertos ministerialmente. Y uno de los personajes de la Biblia que podemos considerar más importantes y quizá uno de los héroes espirituales de muchos de nosotros es el profeta Elías, el que acabamos de leer. Mejor conocido, escuchen cómo se le conoce, como el profeta de fuego. ¿Por qué el profeta de fuego? Elías es un ejemplo de el poder de Dios, de cómo Dios puede usar a una persona, de la unción del Espíritu Santo. Oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Luego oró para que lloviera y llovió. En otra ocasión oró para que cayera fuego del cielo, y ¿qué creen que pasó? Cayó fuego del cielo. Pocos personajes como Elías, como David, como Moisés, por mencionar algunos, tienen la posibilidad de trascender, de ser tan importantes bíblicamente, más allá de su generación y de su ministerio. Hablar de ellos es hablar de gente que comúnmente pensamos que eran algo especial, que tenían algo especial con el Señor, pero en realidad no era nada especial. Dice Santiago que Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones y deseos. Si analizamos cada personaje de la Biblia, Abraham era un mentiroso. Isaac, su hijo, mentiroso. Jacob, ni se diga, usurpador y tramposo. Moisés, un asesino. David, adúltero y asesino. Jeremías le dicen el profeta llorón porque de todo lloraba. Y podemos analizar la vida de cada uno de ellos. No era gente especial. Era gente que enfrentó problemas igual que nosotros. Elías es uno de ellos. Incluso la Biblia le da tanta importancia a Elías que el libro
último del Antiguo Testamento, dice que la esperanza vendría por medio de nuestro Salvador Jesucristo, pero dice que Él vendría con el espíritu de Elías. A ver, Carlos, lee por favor Malaquías 4, 5 al 6. Y hermana Patti, vuelva a leer Primera de Reyes 17, 1, y yo les leo la que sigue porque está larga para que se escuche muy bien. Malaquías 4, 5 al 6. Escuche lo que dice la palabra de Dios. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que ya venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí se da cuenta lo que dice? Dice, está hablando ahí de Jesucristo, no propiamente del profeta Elías, pero dice que Jesucristo vendría con el poder del espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué poder era ese que tenía Elías? Muy atentos, muy atentos. ¿Qué dice Primera de Reyes 17:1? Para poder entender cuál era ese poder. ¿Qué dice, hermana Pati? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías confronta al profeta Acab, y a causa de sus perversiones inmorales y de todo lo que estaba sucediendo, le dice, mira, para que aprendas, no va a llover en Israel por 3 años y medio, a causa de todas las perversiones que haces tú y hace la reina Jezabel. Lo confronta diciéndole que no va a llover hasta que lo dijeran nuevamente. Pero miren, escuchen esta escritura. Primera de Reyes 18, 31 al 46. Por eso le dije que yo se la leía, porque era larga para que se entienda bien. Dice, y tomando Elías, escuche por qué dice que él hacía volver el corazón de los padres a los hijos. En esta escritura hay mucha enseñanza. Lo que más hemos descuidado en la iglesia cristiana, y esta no es la excepción, es hacer los altares familiares. ¿Cuántos de ustedes tienen altar familiar? Ni saben ni qué es un altar familiar. Un altar familiar es que te sientes a la mesa, que compartas una palabra con tus hijos, que adoren un momento. No tienen que ser largas horas. Simplemente sentarte, y lo puedes hacer antes de comer. No solamente orar, sino compartir una palabra. Eso es lo que se les queda más que el alimento. Más que un chile relleno. Más que el mole de Oteros. Miren lo que dice. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Qué edificó? Un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Recuerde que estaban en sequía, ¿eh? Imagínense derramar agua cuando no llovía por años y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Imagínense, si con una no fue suficiente, lo hizo 3 veces. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Hizo las cosas por iniciativa propia? No, fue porque Dios se lo mandó. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Se da cuenta lo que dice Malaquías? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Perseveró. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Le ganó a correr a los caballos. Imagínense, Elías, ¿se da cuenta de lo que era este hombre? Ese día que sucedió todo lo que acabamos de leer, cualquiera de nosotros podría considerarlo uno de los días más impactantes y poderosos en la vida de Elías. Una manifestación, imagínense, de ese tamaño, del poder y del respaldo de Dios, impresionante. Confrontó a los profetas de Baal, ¿y sabe cuántos eran? 400. Y sabe, no solamente a ellos, a 450 profetas de Acera. O sea, fueron 850 profetas idólatras, demoníacos, que él ejecutó él solo, los degolló. Pero aquí viene lo importante. Además dice que oró y después de 3 años y medio sin lluvia volvió a llover en Israel. Y cualquiera pensaría que después de ese fin de semana glorioso, el ministerio de Elías estaría en otro nivel. Pero al contrario, aquí empieza lo interesante del estudio. Se desató la temporada más terrible en la vida emocional, no espiritual, emocional de Elías. Aquí tenemos que marcar una diferencia. Yo he escuchado muchos predicadores, yo lo respeto, si Dios les da otra revelación, pero aquí la Biblia no habla de un cansancio espiritual de Elías, habla de un cansancio emocional. ¿Está entendiendo? Porque tenemos alma también. El alma se cansa, el cuerpo se cansa, el espíritu se cansa. Muy atentos. Espiritualmente Elías se mostró fuerte. Si no, no hubiera podido hacer lo que hizo. Pero ¿qué sucedió en su alma? En el alma, ¿qué tenemos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué tenemos en el alma? ¿O de qué se compone el alma? ¿Alguien lo recuerda? Dígalo sin temor. ¿Qué hay en el alma? Los pensamientos. Miren, por eso les digo que la hermana Gloria está fuerte, ¿sí? Tal vez su voz no se oye, pero me está haciendo la seña. Pensamientos, ¿qué más? Sentimientos y voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Si Elías pasó por ese periodo. Vaya conmigo, a ver, Carlos, Primera de Reyes 19, 1 al 4. Armando, ve buscando Primera de Samuel 16, 23. Hermana Patti, vaya buscando Primera de Reyes 19, 11 al 13. Escuchen estas escrituras, muy atentos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué le pasó a este profeta de Dios? Que lo vemos días antes matando a 850 profetas, orando para que lloviera, perseverando, fuerte espiritualmente, pero cayó en una terrible depresión y una crisis suicida. Tanto que hasta le dijo: Señor, quítame la vida ya. Y no fue el único, ¿eh? Hay varios personajes en la Biblia que le pidieron a Dios quitarle la vida. O sea, perdió completamente los estribos, el control y el dominio propio de su vida y de sus palabras. Cuidado con lo que hablamos. Ahora escuche esta pregunta. Dice en la escritura que leyó Carlos que venían a atormentarlo espíritus demoníacos, que venían demonios a atormentarlo y que le producían esos pensamientos suicidas. Nada de eso. Era una lucha entre su alma personal, contrario a lo que sí le pasó al rey Saúl, que dice de 1 Samuel 16:23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomando el arpa y tocando con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí vemos dos casos diferentes. Elías, él era atormentado por sus propios pensamientos de él, de su alma. Saúl, por su desobediencia y rebelión a Dios, él era atormentado por demonios. Son dos casos diferentes, pero que traían el mismo resultado o iban hacia la misma meta. Los dos, uno tenía pensamientos suicidas y el otro, por los demonios, terminó suicidándose. O sea, podríamos decir que Elías pasó de lo sublime a lo ridículo. Imagínense, después de verlo orar y que cayera fuego del cielo, de matar a los 850 profetas, de orar para que lloviera, de estar en lo más alto, cayó a lo más bajo. El quererse morir. Tanto que dice que terminó refugiándose en una cueva hasta que intervino Dios. Mire, aquí le tocó Primera de Reyes 19, 11 al 13. Escuche lo que dice, Primera de Reyes 19, 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael. Hasta el 13, ¿eh? ¿Qué entendemos en esta escritura? ¿Qué entendemos en esta escritura? Muy atentos. Una clave que debemos considerar muy importante es que es completamente normal, escúchelo, es completamente normal que nos sintamos enfermos del alma. Escúchelo, porque muchas veces tendemos a espiritualizar todo. Y todo lo relacionamos con demonios, y a veces no tiene que ver con demonios. Elías estaba pasando una crisis emocional del alma. Y a veces nosotros no sabemos diferenciar, más cuando se trata de ministrar a la gente. A veces todo lo relacionamos con demonios. Todo.
Ayer en Oteros había una mujer que hace 6 meses su hijo se suicidó. A los 3 meses su esposo se ahorcó. Y cuando la estaban ministrando, pues empezó a manifestarse ahí. ¿Ahí qué le atribuyen ustedes? Escuche bien. ¿Tenía un problema emocional o espiritual? A leguas es espiritual, porque era un espíritu de muerte que está en la familia. Pero si no sabemos diferenciar, ¿qué sucede? Se le lleva al psicólogo, se le dopa para que pase esa crisis y va a vivir aislada del alma a través de los medicamentos. ¿Pero va a ser libre? No. Por eso es tan importante entender la palabra del día de hoy, que es completamente normal que nos sintamos enfermos del alma. O sea, para entenderlo mejor, es más fácil, por costumbre, acomodarnos al, yo estoy bien, no, sí lo puedo hacer, incluso hasta para ministrar a otros, pero no recibir, porque eso nos delata, según nosotros, que somos débiles. Pero la palabra nos motiva y nos insta a reconocer que muchas veces tenemos problemas del alma, y no solamente espirituales, y que Dios viene a rescatarnos. Cuando Jesucristo, él comenzó su ministerio en Lucas 4, 18 y 19, si lo leemos, él no menciona demonios ahí, pero sin embargo, cuando leemos Mateo 4, 23 y 24, las 4 facetas del ministerio de Jesús, ahí vemos que sí los menciona. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a discernir lo que nos está pasando. Hay mucha gente que está enferma del alma, no precisamente por demonios, y que necesitan ayuda urgente. Gente que fue herida, lastimada, rechazada, abandonada, golpeada, abusada, que ha sufrido, que son heridas del alma, que necesita restauración de todo el peso acumulado que lleva en el interior. Elías estaba acostumbrado él a las manifestaciones poderosas de Dios, como acaba de leer la hermana, al viento recio, al fuego, a las muestras estridentes del poder de Dios, de toda la obra externa. Como muchos de nosotros podemos estar acostumbrados al ministerio y se nos hace hasta normal orar por alguien y que se manifieste un demonio, o muchas veces hasta podemos ser engañados de que es un demonio y no es el demonio. Es el alma de la persona que está angustiada. Pero Elías, hay algo interesante cuando dice que vino el silbo apacible y delicado de Dios que no conocía. Algo que en reiteradas ocasiones Cristo nos quiere enseñar a descubrir en nuestro caminar con Él. Cristo era balanceado en su ministerio. En Lucas 5, 15 al 16, ¿qué dice Carlos? Lucas 5, 15 al 16. Escuche bien. Jesús era muy balanceado. Él cuando sentía ese agotamiento, él se apartaba de todos, incluso de los discípulos. Él decía, no, espérense aquí. ¿Qué dice Lucas 5, 15 al 16? Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba. O sea, él no dejaba que lo acumularan de tanto peso. Él sabía diferenciar cuando alguien estaba endemoniado, cuando alguien estaba cansado o cuando alguien solamente le quería llevar problemas. Escuche bien, esto es para entendidos. No te conviertas en un carretón de basura de nadie. Hay gente que solamente le gusta ir a contarte los problemas para dejarte oliendo a basura, oliendo a mugre, y te carga. Y no te carga en el espíritu, te carga en el alma, que es peor que en el espíritu. ¿Por qué es peor en el alma que en el espíritu? ¿Por qué es peor el agotamiento del alma que el del espíritu? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Y lo hemos estudiado, ¿eh? ¿Por qué es más grave un agotamiento del alma, una enfermedad del alma, que del espíritu? Por la sencilla razón Es que de los pensamientos
Exactamente por las tres partes que lo componen, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y porque el alma, nunca se les olvide, lo hemos repetido cientos de veces, porque el alma es la única que es bilingüe, que se puede comunicar con el espíritu y con el cuerpo. Si tu alma está bloqueada, está enferma, está cansada, puedes leer la palabra, puedes orar, puedes ayunar, puedes tener tu casa llena de alabanza, de todo, pero si tu alma está bloqueada, tu mente está bloqueada, tus sentimientos están bloqueados, tu voluntad está bloqueada, no va a suceder nada. ¿Alguien entendió? Por eso al diablo no le importa tu espíritu, ni tu cuerpo. Él sabe que solito te acabas tú. Le importa el alma. Elías estaba acostumbrado a eso, al viento, al fuego, al terremoto. Podríamos ubicarlo que él estaba acostumbrado a ver las manifestaciones externas del Espíritu Santo, la que tiene que ver con los dones, la unción, el poder de Dios, los milagros, las maravillas, pero en su parte interna de él no tenía eficacia. O sea, durante una crisis personal que le vino a Elías, nos puede suceder a todos nosotros. Ningún don es suficiente para sacarnos adelante. Se requiere algo más profundo. Y es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Ponga mucha atención. El silbo apacible y delicado, la obra interna del Espíritu Santo, es lo que tiene que ver más con el fruto, el carácter, las actitudes, la santidad, la conducta y lo más importante, la sanidad interior. Las iglesias están llenas de gente enferma del alma. No tanto endemoniados, están enfermos del alma. Y precisamente la sanidad interior es lo que generalmente no consideramos que es parte indispensable de nuestro caminar con Dios y de nuestro llamado. Porque si tú no eres sano del alma, ¿qué crees que va a suceder? Igual que una enfermedad contagiosa, vas a contagiar a toda tu familia, empezando con tus hijos. Al rato no solo va a haber una deprimida, decepcionada en la casa o un oprimido y decepcionado, sino toda la familia. Vas a tener puros depresivos con pensamientos suicidas en tu casa. Y aquí hay de esos, familias enteras así. Es importante. Y grábense esta frase, miren. Ay, Señor. Volteen con el vecino. Volteen con el que tienen enfrente y dígale. Pero mírelo a los ojos así, péleselos así. Carito, voltea con el Capitán América, ya está grandecito, ya entiende. Y dile, no destruyas con tu carácter lo que edificaste con el Espíritu. A ver, dígale. A ver, voltealo. Dile a Armandito, no destruyas con tu carácter. Uy, uy, uy. Parece que le están clavando un cuchillo, ¿verdad? No destruyas con tu carácter lo que edificaste con el Espíritu. Pero dígalo firme. Eso es para ti también y para todos. ¿Cuántos personajes de la Biblia podríamos analizar que pudieron haber tenido un resultado diferente y mayor en su impacto e influencia si hubieran tenido la disposición en tratar con su situación interior? En pocas palabras, con su carácter. Aquí tenemos gente muy ungida, preparada, que predica, que, uy, uno de ellos usted lo conoce, no digo el nombre porque luego me llama por teléfono y me insulta y dice que lo dije por él y por ella, y ahí se las dejo. Que son poderosos cuando Dios los usa, pero en su carácter, en su casa, son demonios. Ven demonios, hablan con demonios. Yo la semana pasada les dije que para mí es más importante tener un don de discernimiento del espíritu, no de los demonios. Los demonios los vemos todos los días, físicamente, en la gente, en la maldad. Se manifiestan todos los días, pero el espíritu no. No todo se trata de demonios, sino de carácter.
problemas del alma? ¿Por qué la gente de repente reacciona con arranques de ira? ¿O por qué gente que tú consideras muy inteligente, de repente, perdón por la palabra, no es palabra mala, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharla, pero por qué gente que aparentemente es tan inteligente, después la ves reaccionando tan estúpidamente, tan neciamente? Y la Biblia da un ejemplo de Salomón, ¿eh? Salomón en su momento fue el hombre más sabio, más inteligente que ha habido sobre la tierra después de Jesús. Pero ¿cómo terminó? Escuchen lo estúpido que terminó. Por eso les dije que es una palabra fuerte, pero que no estamos acostumbrada, pero que ubica realmente la necedad del hombre. El hombre más sabio, ¿cómo terminó? Terminó haciéndole altares de ídolos a sus cientos de mujeres, porque tuvo como 300 esposas, 800 concubinas, bueno, ya hasta el número perdí, pero tenía cientos de mujeres, y terminó haciéndoles altares de ídolos a ellas. Terminó escribiendo un libro que, si ustedes lo leen, el libro de Eclesiastés, que más bien se hubiera llamado Los desfases hormonales de Salomón. Que parece, perdón, no quiero ofender a las mujeres, que pareciera como una mujer en la peor etapa de su periodo, ¿sí? Así terminó Salomón. Que más bien se hubiera llamado Los desfases hormonales de Salomón o las vanidades y locuras de Salomón. Terminó casi loco. ¿Y qué de Saúl? Que terminó, ese sí terminó loco y suicidándose, consultando a brujas. ¿Y qué de Judas? Que caminó 3 años y medio con Jesús. ¿Y de qué le sirvió? Se suicidó. ¿Sí se dan cuenta? Se suicidó y él caminó con Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿es garantía para alguien que dice que camina con Jesús terminar su carrera bien? Piense, que presume, yo sí oro, yo, ojalá fueran como yo. Y presumen de lo que hacen. ¿Es garantía eso? No. Lo que es garantía es el fruto del carácter desarrollado en ti. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Dice Romanos 8:29, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Pero formado en qué? En carácter. Carácter. ¿Y qué de Absalón, el hijo de David, también, que terminó rebelándose en contra de su padre por el amor al poder? Y podríamos mencionar muchos más que fueron llamados por Dios, escogidos por Dios, ungidos por Dios, por el Espíritu Santo, pero que no pudieron llegar a su destino final por su necedad a reconocer que necesitaban ser tratados más allá de sus dones y capacidades. Nosotros pensamos que porque Dios te usa espiritualmente, la palabra es espíritu, el orar es espiritual, el liberar es espiritual. Y pensamos muchas veces que porque Dios te usa en ministerios espirituales, que tú estás bien del alma. No, estamos engañados. Jesucristo dijo en Mateo 7:20 al 23, en aquel día muchos me van a decir, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y él que dice que va a decir, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero cómo? Si eran usados por Dios. Porque se vanagloriaron todavía delante del Señor. Escuche, exactamente, escuchen muy bien esto, anótenlo, grábenselo y nunca se les olvide, porque puede sonar paradójico, contradictorio y tal vez para algunos hasta antibíblico, pero es más bíblico que de lo que puedas imaginarte. Dios nos va a juzgar a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que nos llamamos cristianos, a cada uno
de los que pertenecemos a su iglesia no te va a juzgar por los pecados. Escúchenlo. ¿Cómo? ¿No? Él te va a juzgar por el amor. Es paradójico. Necesitan leer en su casa Mateo 25, 31 al 46 para que lo entiendan. Se los dejo de tarea. Ahora, volviendo al tema, ¿por qué tantas personas que mencionan la Biblia no pudieron llegar a su etapa final? ¿Por qué? Porque necesitaban reconocer que necesitaban ser, valga la redundancia, ser tratados más allá de sus dones y capacidades. El que Dios te use no es garantía de que Dios aprueba tu estilo de vida, porque Dios puede usar hasta una burra para hablar, como lo hizo con Balaam. Puede usar gente necia o estúpida, como Saúl, como Salomón, como Judas, como Absalón, aún como Moisés. Era hasta asesino Moisés. Escuchen muy bien esto. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué le sucedió a Elías? Quizá nuestra mayor lucha tiene que ver con una imagen que nos hemos fabricado para aparentar ser muy espirituales, o de decir, así como soy, Dios me usa. Así como soy, Dios me usa. Así como soy, Dios me bendice, prosperada, bendecida y en victoria. Aleluya. Y vivimos con máscaras, porque ya no nos damos permiso a fallar, a equivocarnos, a admitir el dolor y las dificultades que estamos atravesando. ¿Cómo voy a decir que estoy pasando por un periodo de depresión, de tristeza, de soledad? ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Por dentro te estás pudriendo, mentiroso. Pero nos cuesta reconocerlo. ¿Cuál es la realidad de hoy en día? Que muchos cristianos, si no es que la gran mayoría, está atravesando. Escuche otra vez la pregunta, y si alguien me trae agua se lo agradezco. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Que muchos cristianos, si no es que la gran mayoría, está atravesando. Ahí hay botellas también en la camioneta. A ver, les repito la pregunta. ¿Cuál es la realidad hoy en día que muchos cristianos, si no es que la mayoría o la gran mayoría, está atravesando? ¿Cuál es la realidad? Escuche bien esto. La realidad es que están luchando con la posibilidad muy cercana de estar experimentando lo mismo que Elías. Una terrible depresión y desánimo que no tiene nada que ver con lo espiritual, sino con tu alma, con tus pensamientos. Gracias. Ya ven por qué la amo a mi suegra, nomás le faltan los chiles rellenos y todo bien. Sí. Sí. Muchos, si no es que la gran mayoría en la iglesia, están luchando con depresión y desánimo. Y esta iglesia no es la excepción. Ayer me habló una persona que ustedes conocen muy bien, no les doy el nombre por respeto, a las 12 de la noche. Estaba hablando con él y ministrando con él. Ustedes lo conocen muy bien. Ha venido aquí, luego se aleja, vuelve a venir, se va, viene, va, así está. Así es su vida. ¿Pero es porque está endemoniado? No, no. Está enfermo del alma. Jesucristo lo primero que dijo en el Lucas 4:18, que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Dios me ha ungido para sanar a los quebrantados del corazón. Ahora, la realidad es que la gran mayoría está luchando con lo que luchó Elías, con depresión y desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que están padeciendo eso? Escuchen, aquí viene la parte interesante. Porque viven enfocados en lo externo, en lo pasado, en lo que me hicieron. Es que me dañaron, es que usted no sabe, para usted es muy fácil decir, pero ojalá no hubiera vivido, pero es que... Y siguen arrastrando ese carretón de basura del pasado.
El estar recordando y trayendo basura del pasado, lo que va a provocar en ti es depresión. Depresión, escúchelo. Viven enfocados en lo externo y han descuidado todo lo que tiene que ver con lo interno, especialmente en el alma. Y si somos sinceros, en este preciso momento, el manto de sanidad, el bálsamo, como lo llama la Biblia, la medicina interior de Dios, para nosotros es ese silbo apacible, tranquilo, como le sucedió a Elías, y que muy pocas veces nosotros hemos decidido abrazar. Hay un salmo hermoso. A ver, Carlos, búscalo. Salmo 46:10. Johnny, busca tú Mateo 17:23. Armandito busca Marcos. Bueno, Alfredo, Marcos 14:34. No le hemos dado a Alfredo. Escuchen bien lo que dice el Salmo 46:10. Es un salmo hermoso para los depresivos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué dice? ¿Que estés qué? Quieto. Quietos. Estamos ahí. ¿Mm? Pero si somos sinceros, es lo que menos viene a nosotros cuando estamos atravesando por esos tiempos. Pensamos que estamos quietos porque estamos metidos en la cama durmiendo y todos deprimidos. Y piensas que esa es quietud de Dios. No, hombre, no, para nada. Ahora, ¿qué puede llevar a alguien de la trascendencia espiritual, como Elías, de ser usado por Dios, siendo el profeta de fuego, uno de los que estuvieron en la transfiguración con Jesús, junto con Moisés? Imagínense, ¿qué dice Mateo 17:23? Escuche. Y le voy a preguntar, escuche bien, ¿eh? Y le matarán. Mateo 17:23. ¿Sí? Ah, entonces la dije mal. Porque es cuando aparecen Elías y Moisés con Jesús en el monte de la transfiguración. Dice que en el monte de la transfiguración apareció Moisés y Elías junto con Jesús. Pero ¿por qué aparecieron esos dos personajes? Ahí luego la busqué en su casa. ¿Por qué aparecieron esos dos personajes? ¿Por qué tenían que ser precisamente Elías y Moisés? Hay varias razones. Los teólogos dicen porque Moisés murió y nadie sabe dónde quedó su tumba. Y otros dicen también que porque Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. O sea, en pocas palabras, nadie sabe dónde quedaron sus cuerpos. Pero la realidad, si lo vemos dentro del tema que estamos tratando, el Señor tenía que confirmar de que tanto Elías como Moisés, Él tuvo cuidado de ellos. Moisés fue un asesino que también le pidió a Dios que lo matara. Y el Señor, al contrario, lo usó con poder, como ya sabemos. Elías fue usado por el Señor, también le pidió que lo matara. Y el Señor se lo llevó hasta en un carro de fuego. El único personaje, después ay, se me olvida el nombre de uno de Génesis, Enoc, que caminó con Dios, que fueron llevados, traspuestos al cielo. Son los dos únicos personajes que el Señor se los llevó en cuerpo, alma y espíritu al cielo. Pero ¿cómo se llevó ese depresivo para allá? Si cayó en un estado emocional tan depresivo y con tendencias suicidas. Aquí la pregunta importante para nosotros es, si le pasó a Elías, ¿no le puede pasar a cualquiera de nosotros? ¿Cierto o no? Y le pasa. A cualquiera de nosotros le puede pasar. Pero hay algo liberador y a la vez que nos lleva a preguntarle a Dios, ¿por qué Dios permitió que este suceso de Elías quedara registrado en su palabra? ¿Qué no hubiera sido mejor tapar este evento tan vergonzoso en la vida de Elías, de este gran profeta, así como lo hacemos hoy en día, que queremos tapar los problemas? ¿Por qué Dios permitió que este evento quedara
Al igual que Jesús, cuando Jesús dijo, a ver si esta sí la anoté bien, Marcos 14:34, Alfredo, ¿qué dice? Y les dijo, mirad, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cómo es posible que Dios hubiera permitido que su propio Hijo Jesucristo quedara registrado esto que él estaba padeciendo en su alma? No dice su espíritu, no dice mi espíritu está triste, dice ni tampoco mi cuerpo está agotado, no hemos dormido. Dice mi alma está triste, otras versiones dicen mi alma está angustiada hasta la muerte. No dijo mi cuerpo, no dijo mi espíritu, dijo mi alma. Y si Jesús padeció por esa etapa, ¿tú crees que no vas a padecer tú también lo mismo? Claro que sí. ¿Por qué la Biblia detalla lo que Elías vivió y lo que Jesús también dice que padeció en su alma? ¿No será que Dios nos está advirtiendo y enseñando a través de estos ejemplos que hay muchos aspectos que hemos descuidado y que en ciertas circunstancias nos pueden llevar a la misma situación de querer desear la muerte? ¿Cuántos? Y sean bien sinceros, no me respondan. Respóndanse ahí en su mente, en su pensamiento. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos pensado en quitarnos la vida? Aunque nos haya venido así un palomazo. Yo estoy seguro que todos, en algún momento de angustia, hemos padecido eso. Y escuchen muy bien. Lo que sucedió a Elías es mucho más común de lo que podemos imaginar. Sucede con frecuencia en la iglesia, pero siempre lo queremos disfrazar con que vamos a orar por ti. Es que la hermana está pasando por un problema. Padre, en el nombre de Jesús, libera y demonio de depresión, demonio de demonio. Si el Señor nos hablara, diría, no, ¿cuál demonio? Ni siquiera están aquí. O hasta el diablo nos diría, como dicen algunos, ¿por qué me echan la culpa a mí de todo si yo ni siquiera? ¿Sí? ¿Qué hacer para no caer en un punto tan profundo de desgaste como Elías? Y número 2, si lo estamos viviendo, ¿cómo podemos identificar de forma adecuada para salir de ello y no pensar que el tiempo lo va a solucionar? Y muy atentos, aquí viene la esencia del mensaje. No nos podemos ir solamente con los síntomas de la persona que está deprimida, desanimada. ¿Cuál es la causa de por qué viene? Ya mencionamos una, por permitir que venga todo lo pasado, pero hay un detonante. Escuchen bien, este nos va, agárrense bien, a muchos nos va a hablar, a muchos, en particularmente a muchos que yo conozco, que están aquí. Escuchen bien, ¿cómo comienza la depresión? ¿Cómo comienza la depresión? Y el desánimo, ¿qué es lo que la activa? Y que todos lo sabemos, Todos sabemos lo que activa la depresión y el desánimo. Pero lo grave es que no lo identificamos. Escuchen bien, esto es para entendidos. Porque puede sonar paradójico. ¿Y saben qué es? Ese detonante que lo activa, la depresión y el desánimo, que todos lo sabemos, pero no lo queremos identificar, o mejor dicho, tal vez no lo queremos reconocer. ¿Saben qué es? Agárrese bien de la silla, El cansancio. El cansancio. ¿El qué? El cansancio. Y grábense muy bien esto, anótenlo. El cansancio no es un pecado, pero sí es una debilidad. ¿Sí entendieron? El cansancio no es un pecado, pero sí es una debilidad. ¿Por qué? Porque no le damos tanta importancia, porque no parece ser una afectación directa a nuestra vida espiritual, y menos familiar o ministerial. Pero más temprano que tarde nos va a pasar la factura en nuestro rendimiento y capacidad. Nos merma en la habilidad analítica y racional, física, y al mismo tiempo nos impide muchas veces ver con claridad lo que está
a nuestro alrededor. Y lo peor, nos volvemos irritables, enojones, depresivos, desanimados, somos más reaccionarios, más reactivos, hipersensibles, todo nos molesta. ¿Se conocen de esos? ¿Y de esas? Aquí hay, y hay hasta para vender. Aquí hay de esos que no reconocen que necesitan descanso. Y muy atentos, no se pierdan aquí. A ver, Carlos. Segunda de Samuel 21, 15 al 17. Aquí estamos hablando de otro de los gigantes y comandantes en el reino de Dios, el mismo rey David. Aquí viene la parte importante del estudio de hoy, para que aprendamos a identificar lo que viene detrás o antes, o que es la antesala de la depresión y el desánimo, y que nos puede llevar a una muerte ministerial. ¿Qué dice Carlos? Segunda de Samuel 21, del 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con su espada nueva, trató de matar a David. Dice que David se cansó. ¿David qué? Se cansó. Aquí estamos hablando, les digo, de uno de los gigantes, de los comandantes en el reino de Dios. El mismo rey David, que en esa etapa de su vida ya estaba consolidado, ya había vencido a Goliat, ya se había hecho famoso, había pasado por un tremendo proceso de prueba, de preparación, con toda la persecución a causa de los celos de Saúl, había vencido muchos obstáculos. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl no lo hizo, había sido prudente al escuchar a Abigail, la esposa de Nabal, y no matarlo y dejar que Dios se hiciera cargo de eso. Pero lamentablemente también había experimentado el terrible problema y pecado de adulterio con Betsabé y todas las consecuencias que tuvieron que ver en su vida espiritual y de rey. Su arrepentimiento y proceso de restauración, la muerte de su hijo con Betsabé, la violación de su hijo a su hija Tamar, la muerte entre hermanos de su primogénito Amnón, la rebelión de Absalón de su hijo, que se acostó incluso con sus esposas y concubinas, la recuperación del reino después de la rebelión de Absalón y de la muerte de Absalón. O sea, David pasó infinidad de pruebas y de problemas, y uno pensaría, pues qué mal le queda por enfrentar. Pero aquí en esta escritura que acaba de leer Carlos, encontramos una gran prueba que el gran ungido del Señor, el hombre conforme al corazón de Dios, el antecesor de nuestro Señor Jesucristo, estaba a punto de reprobar por no reconocer, y es la prueba del cansancio. Y aquí hay muchos que están pasando por esa prueba del cansancio, pero no lo quieren reconocer. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Te ayudo a manejar? No. ¿Te ayudo en el trabajo? No. ¿Te ayudo a cocinar? No. ¿Te ayuda en...? No. No. Y se hacen los fuertes, las fuertes, pero en realidad están atravesando la peor prueba que las puede llevar a la peor depresión, al peor desánimo y con deseos suicidas. Entiéndalo bien. Esa prueba aparentemente inofensiva, pero que si Dios no hubiera intervenido en la vida de David y manifestado su ayuda, probablemente estaríamos hablando del final de este gran hombre de Dios. Ahora escuchen bien, con esto quiero ir concluyendo. El problema principal cuando tocamos el tema del cansancio es que generalmente somos muy malos para medir nuestras fuerzas y límites humanos.
Y confiamos que podemos seguir haciendo lo que hemos hecho de la misma forma. Los años no pasan en balde. Pero olvidamos que el tiempo pasa y que nos puede llevar a enfrentar una debilidad. Por lo tanto, una puerta abierta para que el enemigo nos ataque. ¿Y cuál es el argumento que damos? Si es que siempre lo he hecho así, sí, pero ya está ruco, ya está ruca, ya pasaron los años, ya te cansas. Es que yo siempre lo he hecho así. Y esto básicamente afecta en dos etapas principales. Escuchen, para los que están atravesando esto. La mediana edad, es decir, entre los 30 y los 40, que te sientes Superman y que lo puedes hacer todo. Y la tercera edad, es paradójico, cuando llegamos o pasamos de los 60, o que vamos llegando a los 60. En la primera etapa, el problema es que no respetamos los límites de tiempo e intensidad y nos enfocamos en la manera compulsiva y obsesiva de querer seguir haciendo y no respetamos los límites, trabajamos tiempo extra y seguimos y hacemos más de lo que debemos. Estás entre los 30 y los 40, te sientes Superman, la Mujer Maravilla. Espérate, mi amigo. Cuando rebases esa línea, vas a querer morirte. Igual cuando llegues a los 60, a la etapa de la tercera edad. Porque estamos en una etapa compulsiva y obsesiva de solo buscar el éxito, pero con un efecto muy fuerte en el descuido de la vida personal, familiar, matrimonial y ministerial. Y no te das cuenta que te está llevando a un camino que te va a meter en una etapa depresiva y desanimada, que no vas a querer saber nada del Señor. Es más, nada de nadie. Y te vas a terminar refugiándote como el hombre del hospital, como el tocayo Francisco, que lo conocimos, bueno, ya lo conocimos de tiempo, pero que algunos de ustedes lo conocieron. Viviendo en una etapa depresiva, refugiándose en el alcohol. Y podemos refugiarnos en muchas cosas. Ahora llévense esto en su corazón. Hoy solamente vamos a destapar el bote de gusanos. La gran mayoría de nosotros cuidamos muy poco nuestros tiempos de descanso. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Yo saben de lo que admiro de Isabel? Lo que admiro de ella, yo le digo, no, mi amor, tú tocas la cama y ya está roncando. Porque dices, no me hables ahorita, me voy a ir a dormir media hora. Y se va y en cuanto toca la cama ya está roncando. Padre bendito. Me voy a dormir una hora. ¿A qué hora nos vamos a ir allá? Tales horas. Ah, me alcanzo a dormir una hora. Y pum. Y descansa. Y descansa. Y no es porque sea mi esposa, pero a Isabel pocas veces la van a ver ustedes enojada. O me equivoco, los que ya la conocen de años. ¿Cuántas veces la han visto enojada? Yo estoy seguro que pueden contar con... y le sobran dedos. Y sin embargo a mí les faltan dedos. Porque no reconocemos, cuidamos muy poco nuestros tiempos de descanso y sobre todo el balance. Y es curioso que cuando se trata del cansancio, la Biblia no le habla tanto a las personas ancianas o débiles. Escuche, esto es paradójico, que lo vamos a ver la semana que entra, sino le habla a aquellos que pensamos que podemos seguir, que podemos seguir haciendo más de lo que podemos. Y no te das cuenta de que te estás acercando cada vez más a ese terreno minado peligroso llamado depresión y desánimo. Dos escrituras. A ver, Carlos y Johnny, pero bien fuerte. A ver, Jonathan, Mateo 11, 28 y 29. Y Carlos, Isaías 40, 30 y 31. Dos escrituras y pónganse de pie en lo que los hermanos las leen. Y les voy a dar el título de la semana que viene. Uy, Señor, agárrense. Pónganse de pie. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Hallaréis descanso para qué? Nuestras almas. Dice para el cuerpo, dice para el espíritu, dice que hallaréis descanso para qué. A ver, dígalo para qué. Y en el alma qué, ¿qué tenemos? Pensamientos, sentimientos y voluntad. El Señor te quiere dar descanso ahí, en tu mente que la traes como un remolino ahí pensando, es que y no tienes descanso. En los sentimientos que son como un volcán, no, es que no, atacados viviendo el pasado. Pero escuchen esta otra, Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Quiénes se cansan? Los jóvenes. ¿Se dan Los cuenta? muchachos Ay, se Señor. fatigan y se cansan. A ver, Armandito y Omar, díganle, háblanos, Señor, como decía un hermano allá en Lompo. Háblame, Los Señor. jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La depresión y el desánimo, llévenselo en su corazón, son consecuencias de no descansar. Párale al caballo. Una vez ya falleció un pastor de Nueva Zelanda que fue a predicar allá en Oxnard. Cuando oró por mí, nunca se me olvidan sus palabras. Me vio y se me quedó viendo, tenía los ojos azules, así bien penetrantes. Y se me quedó viendo. Y, y de repente le empezó a dar risa y me dice, ven, ven, ven. Y ya me acerqué y ¿saben lo que me dijo en aquella ocasión? Nunca se me olvida. Dice, ¿sabes lo que veo en ti? Una manada de caballos desbocados. Tú no descansas. Y tenía razón. Tenía razón porque ahí les va la agenda que teníamos, Isabel y yo, hasta que el Señor me ubicó. El lunes teníamos junta ministerial después de los 3 servicios que habíamos tenido el domingo. Empezaba a las 7 y a veces venía llegando yo a las 11 de la noche, me tenía que levantar a las 4 para irme al trabajo. El martes, Isabel se reunía con sus mujeres, en reunión yo tenía que cuidar a los niños. El miércoles teníamos ensayo con 3 grupos de música de alabanza, porque había servicios bilingües en inglés y también en mixteco, zapoteco. El jueves nos íbamos a Santa Bárbara a predicar. El viernes dábamos clases en la escuela bíblica. El sábado teníamos eventos, ya sea de hombres, mujeres, jóvenes, donde siempre participábamos. El domingo yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para irme a la oración. Bueno, antes, porque la oración empezaba de 5 a 7. Llegaba a la casa para el primer servicio a las 10. Salíamos, iba por Isabel al segundo servicio a la 1. Comíamos algo rápido y regresábamos para el servicio de la tarde, el tercer servicio. Díganme, ¿en qué momento teníamos descanso para la familia? Y eso fue por años, hasta que el Señor me paró los caballos. Es tiempo de que nosotros destinemos. Hay muchos de ustedes que viven afanados en el trabajo, en tantas cosas, pero no le dedican tiempo, bueno, no a la familia, ni a ustedes. Es tiempo ya de descansar en el Señor. Y les adelanto el título del domingo que viene, antes de orar. ¿Saben cuál va a ser? Escúchenlo, para que no se lo pierdan. Decepción y desilusión, sopilotes del alma. Decepción y desilusión, sopilotes del alma. Ahora les pregunto, ¿es lo mismo la decepción y la desilusión? ¿Es lo mismo? Aunque parecen muy similares, no son iguales. Tenemos que aprender las diferencias. Vamos a orar. Dice la palabra que Elías oró 7 veces y que mandó a su criado para ver si iba a llover. Hoy pidámosle al Señor que llueva en nuestra vida. Levanta las manos al cielo y dígale: ve una pequeña nube
del tamaño de una mano. Y esa es la señal que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Hoy dígale al Señor: Señor, haz llover sobre mi vida la lluvia de tu Espíritu, Señor. Yo veo una pequeña nube del tamaño de... Cámbialo de canal. Y esa es la señal que tu lluvia va... Si no, ponen la otra. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Queremos verte, Espíritu Santo. Queremos verte, manda tu lluvia, Espíritu Santo. La lluvia de tu amor y el viento de tu Espíritu y el viento del fuego puedo oír. Cae la lluvia de tu amor y el viento de tu Espíritu y el estruendo del cielo puedo oír. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que necesitamos del descanso, que todos podemos pasar por esa etapa de depresión, de desánimo, Señor, porque no sabemos reconocer los tiempos de descanso. Tu palabra dice que aún tú te ibas a lugares apartados para estar con tu Padre a solas, para descansar de la multitud, para descansar del ajetreo, descansar del trabajo, Señor. Pero muchas veces nos sentimos con fuerzas que podemos todo, Señor. Pero tu palabra nos habla también del alma, de ese cansancio que puede venir por los afanes, que puede venir, Señor, por querer hacer más de lo que podemos. Y no identificamos tu voz en ese silbo apacible como lo hizo Elías, Señor. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra y te rogamos de que tú traigas descanso, como acaban de leer los hermanos en Mateo 11, 28 y 29, que vengan a ti todos los trabajados, cansados y cargados, y que tú darás descanso a nuestras almas. Hoy lo recibimos en el nombre de Jesús, Señor, y te rogamos, Señor, que tú des fuerzas a aquellos que están desanimados, que tú, Señor, restaure las fuerzas del alma en cada uno de los que tienen
pensamientos suicidas, pensamientos y sentimientos, Señor, de agotamiento, de derrotas, Señor, que seas tú llenándonos, Señor, de ese espíritu tuyo, Señor, dándonos fortaleza. Le damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, denle palmas fuerte al Señor. Amén.